Bienvenidos a un nuevo podcast de referentes de inversión. Hoy analizaremos a fondo las oportunidades para el inversor conservador. ¿Es un buen momento? Nos darán la respuesta dos grandes referentes de inversión, Laura Blanco, periodista especializada en finanzas, y Puy Carazo, Investment Manager de Deutsche Bank España. ¿Qué tal, Laura? ¿Cómo estás? Puy, encantada de estar aquí contigo y charlar sobre un tema que es apasionante. Totalmente. Yo creo que está en todos los titulares y que hoy tenemos la oportunidad de hablar un poquito más de ello en detalle. No sé qué te parece si podríamos empezar hablando un poco de dónde venimos, ¿no? ¿Qué historia, cómo se han movido los tipos de interés? Porque, francamente, hemos vivido un momento histórico, ¿no? Hemos vivido de todo en los últimos años, ¿no? Porque si pensamos cómo estábamos en el arranque del euro, allá a finales del siglo XX, con unos tipos al 3%, luego vino la burbuja de las .com, sí. Hay que bajar los tipos de interés para intentar acoplar el ciclo de tipos al momento económico, ¿verdad? Efectivamente, y a partir de ahí, bueno, ahí tuvimos ya la gran crisis financiera, que yo creo que ahí fue donde hemos visto ya realmente las fuertes caídas de los tipos de interés, después del famoso lo que haga falta de el Draghi. takes de Draghi, ¿verdad? Efectivamente, sí. Y ahí es donde ya desde 2016 con los tipos a cero, o sea que es que llevamos más de 10 años con los tipos al cero o cerca del cero, ¿no? Sí, de hecho, y además muy interesante cómo ha ido evolucionando los tipos de interés, bueno, con la relación que al final acaban teniendo en la renta fija, ¿no? Y en los bonos, porque converge la rentabilidad de los tipos de interés y de los bonos. En ese momento de 2008, cuando llega la crisis financiera, ¿recuerdas la última subida de tipos de interés del que por entonces era el presidente del Banco Central Europeo, Jean-Claude Trichet? A las puertas de una recesión, subió los tipos de interés, había que controlar la inflación y luego, ¡bumba!, llega la crisis financiera y, como tú dices, ¿qué fue hasta 2016? Tipos bajando para reactivar la economía, Para ¿verdad? reactivar la economía en un contexto pues muy intervenido por los gobiernos, con la inflación también bajita. Al final, yo creo que ha impactado incluso en los ciclos económicos, ¿no? Si miramos los ciclos de los últimos 40 años, hemos tenido ciclos muy largos, de casi 9 años, cuando en los 40 anteriores los ciclos venían a durar como 3 años y además eran mucho más intensos, ¿no? O sea, que hemos vivido un momento de la historia, yo creo que muy especial y que nos trae al mundo de ahora, ¿no? En el que llevamos 2 años, que verdad, lo único que todo el rato es qué decisiones toman los bancos centrales para modular los dos pedales, ¿no? La inflación y el crecimiento. Porque fíjate, en esa crisis financiera en la que los tipos de interés acabaron yéndose a cero y pedir dinero, quien estaba en unas condiciones financieras adecuadas pedía dinero y el dinero era muy barato, recuerdo episodios prácticamente de desinflación. En algunos sectores que eran muy competitivos, pasaban los meses e incluso podías encontrar servicios que eran más baratos de lo que lo eran el año anterior, porque la economía estaba deprimida y se bajaban los tipos de interés para estimular y porque la vida se mantenía al mismo nivel o incluso se abarataba respecto a años anteriores. Lo que sucede es que después del COVID, con todos los factores que se juntaron, ganas de consumir, los problemas de la cadena de suministro, la cantidad de liquidez, ¿no? Y de dinero en circulación que hemos tenido precisamente por los estímulos, estamos en la situación contraria. ¡Bum! Explota la inflación. Una subida de tipos de interés desde el año pasado hasta ahora que nos ha llevado al 4,5, ¿no? Sí. El 4,5 que yo creo que quizás es importante hacer un poco la diferencia, ¿no? Entre el 4,5, que es el tipo al que el Banco Central Europeo presta dinero a los bancos a una semana, y el famoso Euribor, que has tocado el tema del consumo. Sí. Yo creo que el Euribor, es verdad que hay 5 referencias que se publican a diario, que va desde la semana al año, pero es verdad que el Euribor 12 meses es como el más famoso porque es el que va ligado a las hipotecas. Que el Euribor al final es el tipo al que se intercambian dinero los bancos, pero yo creo que el de 3 meses también es muy importante porque también van ligados muchos productos financieros, préstamos, algunos activos flotantes. Entonces, claro, al final
el Euribor pues cae en cascada con el tipo que marca el Banco Central Europeo y de ahí afecta pues a las familias, a los gobiernos, a las empresas, y así es como el Banco Central Europeo, en nuestro caso que invertimos en euros, pues consigue impactar en la economía para su objetivo último, que es ese famoso 2% de inflación del que todavía no hemos llegado. El propio Banco Central habla de llegar a el entorno a 2025, pero por lo menos ya vamos en camino, ¿verdad? Bueno, aquí de lo que se trata es de... hay una línea roja, la inflación que hace tanto daño, que nos hace perder poder adquisitivo. Se desata la inflación, como tú dices, y entonces los bancos centrales se ponen manos a la obra. El dinero, por decirlo de una manera un poco coloquial, no se regala, no vale cero, no vale poquito. Si quieres dinero, si quieres tomar dinero prestado, seas una empresa, seas una familia, tienes que pagar por ese dinero. Lo que sucede es que ha sido vertiginosa, porque yo creo que históricamente nunca habían subido los tipos de interés de una manera tan brutal en tan poco tiempo que hemos tenido, rápido. Desde el verano del año 2002 en la eurozona hasta pues el final del verano del año 2023, llegando ya al otoño, 450 puntos básicos de subida. Eso nunca había sucedido y eso es lo que nos altera, pero nos altera porque tenemos una inflación que tenemos que acotar. De lo que se trata es lo que citabas ahora, restringir la petición de crédito, para las familias y el consumo, a ver si así, si enfriamos un poquito la economía. Qué difícil, por cierto, Puy, encontrar ese equilibrio, ¿no? Donde se consigue controlar la evolución de precios y se consigue a su vez pues que la economía se enfríe simplemente con un objetivo, que es el de controlar los precios y controlar la inflación, que ese es el objetivo, ese es el mandato que tienen todos los bancos centrales. Efectivamente. Bueno, el europeo en concreto. Justo. Quizá la parte más dolorosa es precisamente pues el que tiene un crédito pedido y le sube, pero yo creo que también es importante ver el otro lado, ¿no? El del inversor, el que tiene dinero y quiere invertir, porque hasta hace relativamente poco ese inversor muy conservador, pues estaba mucho más limitado con esos tipo a cero, y ahora partimos ya de unos tipos muy atractivos. De hecho, tenemos ahora unas oportunidades en renta fija extraordinarias, ¿no? Yo comento, ¿no?, que la inversión es como una montaña a la que tú vas subiendo por peldaños y pues cuanto más subes, más bonitas son las vistas, pero es verdad que pues, más te puede doler la caída o simplemente te puede dar vértigo, ¿no? Porque el inversor conservador puede serlo por decisión, porque está más tranquilo, o por necesidad, ¿no? Porque necesita el dinero, ¿no? Para y oye, pues para la universidad, para hacer un viaje, para pagar un evento. Efectivamente, entonces ese, ya tiene un primer escalón con un mirador precioso, unas vistas, está muy seguro, y yo creo que pues para el inversor estamos en un momento histórico, ¿no? Con los tipos como no los hemos visto en los últimos 10 años y con muchas oportunidades muy, muy atractivas. Claro, fíjate, me parece muy interesante lo que planteas de la montaña, porque nos ayuda a entender muy bien en qué momento estamos desde el punto de vista de los inversores, ¿no? ¿Qué hacemos con nuestro patrimonio, con nuestros ahorros, con nuestro capital? Siempre tenemos que recordar que se mueve la rentabilidad de la renta fija, de los bonos, incluso del Euribor, de manera convergente a cómo está el precio del dinero. Luego en el Euribor también se cotizan las expectativas. No siempre es exactamente el mismo nivel de tipos de interés y de precio del dinero con el nivel del Euribor, que va variando cada día, ¿no? Hasta ese cierre mensual, que es el que tomamos como referencia, sobre todo en España, para hipotecas, porque también se cotiza, ¿y ahora qué va a pasar? ¿Qué creemos que va a pasar? Y sabemos que en el mercado eso influye. Pero realmente se dan la mano. Van en la misma dirección el precio del dinero y las rentabilidades de los bonos, las yields, ¿no?, que es como las llamamos en el argot financiero, y el Euribor. Pero hay algo que creo que resulta muy interesante. Creo que la expresión última milla es la que nos ayuda a entender por qué ahora la montaña nos da oportunidades. Sí. La última milla al final quiere decir que estamos en la recta final de la subida de tipos. Ya se ha puesto coto, por decirlo de alguna manera, a la inflación. Necesitamos ahora que respiren esas subidas de tipos de interés y que tengan efecto en la economía,
poco a poco en el consumo, que moderen los precios, ojalá no deterioren la economía, pero sí que controlen la escalada de precios, pero la última milla quiere decir que o aquí se quedan o suben poquito. Y esto es lo que nos da esa oportunidad tan interesante en el mercado de renta fija, porque estamos en un momento en el que las rentabilidades no se recordaban. Bueno, volviendo un poco a la referencia que hacíamos antes, ¿no? De los ciclos y las etapas. Bueno, cuando no teníamos tipos en el 4 y mucho por ciento. 2008. Antes de la crisis financiera los tipos estaban al 4,25 y a partir de ahí fueron bajando. Y es verdad que la renta fija siempre ha tenido un papel en las carteras, porque no hay que olvidar que la renta fija sirve como diversificador y como control de riesgo. En un binomio rentabilidad-riesgo nunca hay que olvidar esa función, ¿no? Yo creo que es importante, pero es verdad que en la parte de la rentabilidad es donde estábamos bueno, es que si recuerdas, se han producido emisiones por parte de países, lo que se conoce como la deuda soberana, emisiones en negativo. Tipo negativo. En negativo, ¿no? Que al final se usaban como liquidez, que era una manera, bueno, pues... Yo recuerdo que ha habido algunos como programas o sistemas incluso que fallaban, ¿no? Porque nadie tenía previsto que en un momento dado el dinero perdiera valor, ¿no? Que te pagaran menos de lo que tú prestas. Entonces yo creo que es verdad que hemos vivido unos momentos históricamente muy importantes y que es verdad que, como tú dices, estamos en un punto ahora, yo creo que francamente atractivo para la inversión en renta fija, porque los tipos, bueno, en principio parece que no van a subir mucho más y están ya en unos niveles muy altos, muy atractivos, que no veíamos pues desde hace 15 años, y que esto marca pues un contexto muy atractivo para generar una cartera para los próximos años. Claro, ahí es donde entra en juego el inversor de un perfil conservador, un perfil que lo que quiere es estabilidad, que prefiere evitar las turbulencias, no estar al día a día de la noticia, ¿no? y el día a día de los acontecimientos que van sucediendo, sino que lo que quiere es, bueno, pues con un riesgo acotado, optar con estabilidad a la rentabilidad. Y ahora un inversor conservador, el que, bueno, pues quiere conservar su patrimonio, su capital, eso le importa, ¿no? Lo considera algo importante porque es como está tranquilo. Puede optar a rentabilidades interesantes. Muy interesantes. Y me parece que esto es algo que al menos deben conocer todos los inversores y todos los ahorradores, que en este momento se está abriendo una ventana de oportunidad. Sí, totalmente. De hecho, creo que en la medida de lo posible es muy interesante poder acudir a un asesor, porque hablamos de renta fija, pero dentro de renta fija hay un abanico de oportunidades inmensos, ¿no? Estamos oyendo un montón de empresas, las colas en el Banco de España para comprar las letras en España. Que, oye, que eso creo que ya es un primer nivel estupendo, porque te estás comprando un activo que limpio te va a dar un 3,5 o más, con un riesgo súper limitado, ¿no? Pero es que a partir de ahí pues puedes aumentar el riesgo del emisor, el riesgo de duración, puedes irte dentro de la calidad a más plazos. Pues es como ponías el ejemplo de la montaña. Esto es como si fuéramos, ¿no? Si somos ciclistas o si estamos haciendo un viaje en verano y queremos ir parando en miradores para ver las vistas del mar, por ejemplo, es como, no, podemos empezar en un bono soberano, en una letra a 12 meses, hacemos la primera parada en el primer mirador y vamos incorporando en la montaña. Sí que podemos incorporar diferentes tipos de deuda. Efectivamente, de hecho, creo que para un inversor lo ideal es hacer una combinación de todos estos activos, ajustándolos a su perfil, a sus objetivos. De hecho, para un cliente conservador, un 15% en renta variable también es un componente, creo que muy bueno, ¿no? O sea que claramente ha sido un 2022 complicado, porque ha sido muy complicado, pero creo que de aquí en adelante tenemos unas vistas muy buenas. Bueno, es interesante lo que dices de 2022, porque curiosamente lo que pasa ahí es que esos tipos que suben de manera vertiginosa, que no recordábamos en la historia, ¿no? Una subida tan rápida, tiene impacto en el precio de los bonos, ¿no? En los bonos en la renta fija tenemos la rentabilidad, el cupón, que si se aguanta vencimiento y no le pasa nada al emisor, nos da esa rentabilidad, pero como los tipos estaban subiendo tan rápido y decíamos hay una correlación entre los bonos y los tipos de interés, y los tipos de interés suben, la rentabilidad de los bonos también, los bonos que había en el mercado
¿no? Claro, esos bonos ya que estaban emitidos, nadie los quiere. si alguien los quería, claro, nadie los quiere, Tienes que entonces si los bajar vas a mucho vender al el- mercado baja, y de ahí esas caídas que tuvo Efectivamente. el precio de los bonos, de la renta fija durante el ejercicio 2022, ¿no? Lo bueno Fue de estar la en esta peor última... corrección en renta fija de la Claro. historia. Porque renta variable hemos tenido más años malos. Sí, Pero es verdad sí, que sí, es renta verdad. fija fue históricamente malo en 2022. Y bueno, pues este año todavía no ha recuperado ni un 20% de lo que cayó el año pasado, pero claramente, aunque vaya recuperando poco a poco, pero sin pausa, ¿no? Sí, bueno, y además se juntan muchos ingredientes, porque al final se junta el hecho de que estemos en la última milla de las subidas de tipos de interés, con rentabilidades que ya son muy atractivas. altas. El hecho de que estemos en la última milla también significa que va a ser muy complicado que si vamos al mercado a vender nuestro bono valga menos. Es verdad que va a haber un periodo de ajuste, pero desde luego el escenario Sí, de yo 2022 creo que sería francamente, complejísimo, ¿no? sí. que se repitiese. Y a su vez esas rentabilidades lo que permiten es que un inversor conservador, que quiere preservar capital, que quizás necesita su capital dentro de un año o dentro de 2 años, ¿no? Para lo que sea, tenga opciones para estar tranquilo, para estar estable, para poder ir a los mercados de capitales, para poder invertir, pero estar tranquilo. Sí. Bueno, creo que las conclusiones son muy positivas, que estamos en un contexto con unos tipos ya muy altos que abren un universo de oportunidades espectaculares para el inversor, especialmente el más conservador. Hemos hablado antes de algo de cocina, yo creo que ahora el plato es completo, ¿no? Tienes tu base de renta fija de grado de inversión, con tu parte de renta variable y alineado con un poquito de renta fija de alto riesgo, y la pimienta la podemos poner con algo de renta variable, mercados emergentes, y te sale un plato estupendo. Muy interesante. Cuando quieras volvemos a juntarnos, Puy, y hablamos de la inflación, de los ciclos, de los tipos de interés, pero sobre todo de los inversores y de las oportunidades que tienen con el mercado de renta fija. Gracias. A ti. Descubra más en referentesdeinversión.es.